Tenemos la visita del señor Alejandro Pegoraro, columnista de Economía, a quien le damos la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Pero bien, excelente. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Equipo completo ahora, esta semana. Sí, vi que estuvo Coso, volvió el mago Sergio. Sí, volvió. Y viniste vos también, que te estábamos extrañando. La semana pasada no viniste, ¿no? No, me parece que no. ¿Por qué no viniste la semana porque pasada? no me invitan. Yo estoy todas las mañanas esperando con el teléfono en la mano. Pongo la radio, capaz que me dicen, che, capaz que le viene. Pero igual hablan de vos, ¿viste? Sí, hablamos. Aunque no estés, te tenemos presente. No viene, pero me presente. mencionan cuando hablan de básquet, pero vengo aquí y no hablamos de básquet. Y pasa que no. Se complica. Porque aparte no hay hoy, por ejemplo, no hay noticia de básquet, ¿sí? ¿Cómo que no? Sí hay. El fin de semana hubo fecha, ganamos por 20 puntos. Se va a jugar un torneo Chaco Corrientes entre las dos asociaciones que arranca el miércoles. Ya lo vamos a contar. No estoy viendo. No te voy a mentir. Los 4 mejores colocados de Resistencia y los 4 mejores de Corrientes van a jugar un torneo. Después hacemos una misión especial de básquet con Huguito. Olvidate. Che, a mí llévenme para tomar mate, aunque sea algo, para llevar mate. Yo cebo buenos mates. No, aparte podés aprender. Inchequeable, pero bueno. Yo sé jugar al básquet, ¿vale? Bueno. Tenés que invitarme a tu equipo. El otro día dijiste al pádel, ahora al básquet. Al básquet sé jugar. Bueno, la fecha que viene te llevamos como prueba. Mira, ¿Vos te crees un que equipo campeón? No, joder, mira que no es No para cualquiera. ¿En serio me llevas? ¿Y sale muy caro la indumentaria? No, ya está, el equipo ya está. Ya tiene indumentaria. Ya tenemos. ¿Están formado el equipo ya está? Sí. Pero yo puedo entrar. Vos vas y te damos un número al que sobre. 30 segundos vas a jugar. ¿Un 10? ¿Me podés dar un 10? La 10 está libre, mira. Listo. Justo. Ya está. Lo que sí, fíjate, porque me va a quedar largo la camiseta, ya estoy viendo. Así que pasámela con tiempo, yo la llevo a la modista que me la cheque un poco. La modista. Llevamos el alquiler gancho nomás, te ponemos ahí más rápido, si no viste mucho, era que ir a buscar. Si no me pongo la camiseta dentro del pantalón. Claro. Ya está. Sí. En verdad, reglamentariamente hay que usarlo así, pasa que nadie le hace caso. Bueno, no, pues yo con reglamento, si no, no voy. Está bien, reglamento. Bueno, escuchá, vamos a hablar de la coparticipación. Sí. ¿Qué está pasando con los números? ¿Mejoraron, no mejoraron? Bueno, la coparticipación cierra, obviamente, todos los días hábiles, último día hábil cada mes, por lo tanto el jueves pasado hemos tenido el cierre del mes de julio. Los números de julio fueron buenos, es decir, crecieron respecto a julio del 2024, más o menos en un 10% cuando se descuenta inflación. Por lo tanto fue un mes relativamente bueno porque además hay, dentro de ese crecimiento, digamos, hay un buen comportamiento de los principales tributos que componen a la coparticipación, que son los que de alguna manera venían medio flojitos, por ejemplo como el IVA, que está atado a la actividad económica y a la recaudación de la nación. Entonces hubo un desempeño que fue bastante positivo, pero aún así, digamos, es como un pequeño respiro dentro de unas finanzas públicas provinciales un poquito ahogadas, porque si bien crecen contra el año pasado, todavía cuando uno lo mire, como se le dice, en moneda constante, ¿no? Cuando descontando la inflación de todos los últimos años, todavía está por debajo, muy por debajo de hecho, del 2023 y del 2022. O sea, los números siguen siendo malos. Siguen siendo malos en la comparativa histórica larga, digamos. Si queremos resaltar lo positivo de alguna manera de julio, como te decía, no solamente que creció, sino que también acompañó ese crecimiento los principales impuestos, que son los que los gobernadores están mirando con recelo de cómo evolucionan, y te puede dar como un panorama un poquito optimista de, bueno, si ese comportamiento continúa un poquito en el tiempo, en lo que resta del año, podría generar alguna mejora, pero, repito, todavía el nivel de fondos para las provincias está muy por debajo de los años anteriores, de años, digamos, de actividad económica un poquito más normalizada, ¿no? Como el 23 o el 22. Entonces, ¿De qué depende, Ale, que los números mejoren? O sea, ¿de quién depende? ¿Depende de nación? ¿Y por qué? Depende de la actividad económica, principalmente, porque, a ver, el principal impuesto que conforma la coparticipación es el IVA. Naturalmente, cuanto hay mayor nivel de consumo, hay más recaudación de IVA, ¿no? Porque pagamos al consumo ese tipo de impuestos. Cuando el consumo está bastante deteriorado, porque hay hogares que consumen menos y demás, o también cuando afecta mucho la informalidad, que también hay un poquito de eso en la Argentina, entonces la recaudación de IVA no repunta. Entonces lo que se requiere como primera instancia es que el consumo pueda volver a niveles de por lo menos dos años atrás, es decir, que recomponga mucho el consumo para que eso se traduzca en recaudación y naturalmente se traduzca en más fondos para las provincias. Después tenés otra gama de impuestos que también están un poco ligados a la actividad económica, que vienen un poquito también débiles. Entonces, como primer requisito es que la actividad económica
no solamente mejore mucho más de lo que está ahora, sino que también sea mucho más homogénea. ¿Y a qué voy con esto? Hay sectores de la economía que están muy bien, la energía, los hidrocarburos, el agro en un punto y demás, pero son sectores que por su tipo de actividad no representan tanto volumen de empleo y tampoco representan mucha recaudación tributaria que va a las provincias. Diferente es el caso del comercio, de la hotelería y restaurantes y demás, que están un poco más retrasados, y esos son los que a ver si estoy entendiendo entonces. ¿El gobierno nacional está recaudando menos entonces que años anteriores y por eso la coparticipación es más baja? Así es, exactamente. La recaudación tributaria es más baja. Lo mismo que decíamos recién con la coparticipación. Si vos lo comparás contra el año pasado, hay un poquito de mejora, leve. Pero comparamos con un 2024 que había sido catastrófico, digamos, que tocó pisos históricos. Entonces es más que un crecimiento, es una pequeña recuperación. Pero si vos comparás con, te repito, 2021, 2022, 2023, la recaudación del Estado Nacional sigue siendo baja, sigue estando por debajo de esos Ahora, niveles. Ale, ¿cómo va a crecer el consumo si el poder adquisitivo de la gente cada vez está más por el piso? Bueno, esa es la gran discusión. ¿Por qué? Porque primero que no hay un consenso generalizado de que el poder adquisitivo esté cayendo cada día más. Los más pesimistas en términos de análisis económico dicen que está estancado, y hay algunos optimistas que dicen que por sectores está creciendo. ¿El problema cuál es? Supongamos que decimos que está cayendo, pero no tanto. El problema es el ingreso disponible. ¿Qué es ese concepto? Vos quizás tenés un salario que, suponete que te empata la inflación, sí. Suponete. Ahora, tenés un problema que no lo tenías hace un año y medio atrás, que es que vos ganabas 100 pesos y esos 100 pesos, por ejemplo, gastabas 20 entre alquiler, la luz y el agua. Hoy de esos 100 pesos que vos ganás destinás 30, 35 claro. para el alquiler y servicios públicos. Entonces el ingreso disponible, que es lo que te queda a vos para poder consumir, es menor, pese a que tu salario quizás crezca en términos de poder de compra. Porque ahí tenés el choque entre compararlo con inflación y compararlo con el costo de vida, que es una cosa distinta. ¿Pero ahí no perdés el poder adquisitivo? Por eso, dependiendo cómo lo mires. Acá claro. entramos en una ecuación muy técnica, Sí. Porque el poder adquisitivo se mide por inflación. Pero hoy tenemos el problema de que inflación está baja. Está a la baja, pero digo, no está representando el cálculo de inflación, el peso que hoy es mucho más importante de servicios públicos y alquileres, claro. porque el índice está desactualizado. Que un poco lo que habíamos hablado un par de veces acá, y que se supone que para fin de año, según anunció Marco Lavagna, ya se va a actualizar ese índice. Bueno, habrá que ver ahora después cómo mide la inflación de agosto con este 9% de aumento en los alimentos y veremos. Agosto podés tener un rebote importante. Creemos que no va a ser tal, porque es cierto que se anunciaron los incrementos en la lista de precios y al mismo tiempo los supermercadistas rechazaron las listas. Entonces entramos en un conflicto que ya lo tuvimos en mayo, en donde las empresas, suponete, ¿no? El fabricante de fideo le manda al supermercado la lista con 9% de incremento. Pero los supermercados en ese momento, en mayo, rechazaron esas listas. Hubo una negociación con el gobierno nacional en el medio y el aumento no fue tanto. Ahora está pasando lo mismo. Hay que ver si el gobierno intercede, porque ya de hecho varias empresas de supermercados ya rechazaron las listas que llegaron entre el viernes y hoy. Hay que ver si el gobierno interviene para que no sea tan fuerte esa suba. ¿Por qué? El gobierno, ¿qué te va a decir? Estás aumentando muy fuerte por cómo varió el dólar el último tiempo, pero el dólar sigue con un movimiento libre. Entonces hoy por él el dólar puede caer un poquito más de lo que fue el viernes. Perdón, ¿por qué los supermercadistas rechazan esta nueva lista de precios? ¿Porque entienden que no van a poder vender? Porque entienden que el aumento no es justificado en esos niveles. Sí, quizás un aumento se justifique, pero no tan importante. Y segundo, porque están con el problema de que no lo venden. Son precios que el cliente no los puede pagar. En una jerga económica, que el mercado no los convalida. Básicamente porque no lo puede comprar. Pero pará, o sea, hay productos de primera necesidad que los tenés que comprar igual. Seguramente, pero no significa pero que vas a comprar menos. Sí, vas a comprar menos, pero segundo, el supermercadista igualmente puede pelear el precio, más allá de que lo venda igual. ¿Por qué? Porque o va a comprar menos, o va a comprar otras marcas que te dejan menor margen de rentabilidad, digamos, hay un montón de cosas que el consumidor puede hacer. Pero volviendo al punto, en agosto puede haber primero hay que ver cómo termina la inflación de julio, que lo vamos a conocer en 2 semanas. El consenso está entre 1.8, 1.9, más o menos parecido a lo que había sido el mes de junio. Pero bueno, tenemos esta expectativa para agosto por todo el ruido que tuvo el tema del dólar sobre el final de julio, y que posiblemente pueda estar
también sobre el principio de este mes. A ver, ayúdame a entender un poquito más algo. Quiero volver al tema de coparticipación, porque vos me decís que el principal motivo de que la coparticipación sea menor a años anteriores, como 2023 mencionábamos recién, tiene que ver con esto de la baja recaudación o de la no recaudación tan importante como había en esos años. Pero ¿y por qué entonces los gobernadores siguen reclamando algo si todavía, si no es culpa del gobierno nacional, si se quiere esto? A ver, ayúdame a entender eso. Primero, si es ayúdame a preguntarte también si, eso, a ver. Si es culpa o no del gobierno, depende cómo vos quieras hacer la pregunta. ¿En qué sentido? Si la actividad cae, si no se recompone el consumo, por ejemplo, o si los salarios siguen estando medianamente bajos y eso también te genera menor recaudación de lo que son los impuestos a la seguridad social, lo que te cobran, viste, por aporte y concesión patronal y demás, el descuento de recibo de sueldo, puede ser culpa del gobierno nacional porque indujo una recesión muy fuerte el año pasado y la recuperación no es tan fuerte como se esperaba. Entonces el Estado Nacional tiene responsabilidad porque tampoco además ejerce medidas o toma medidas para justamente fomentar más el consumo. Si decimos, mira, el consumo está por el piso, hay familias que no pueden acceder a una canasta básica porque no le alcanza por los precios que tienen o por los salarios que tienen, el gobierno nacional, como en otras oportunidades hubo, hacía fomento al programa de fomento del consumo. Este gobierno lo que hace, no, el mercado se regula solo, cada uno se salva como puede. A ver, y en términos porcentuales, ya no estamos hablando estamos hablando en términos porcentuales, ¿le envía el mismo porcentaje de coparticipación que enviaba en 2023? Sí, eso es automático, eso rige igual desde el 88 a hoy, digamos, eso rige igual. Ahora, ¿dónde está que un poco volviendo a lo que vos preguntabas antes, qué tiene que pasar para que esto mejore? Primero, que mejore la actividad, que mejore la recaudación. En segundo lugar, que el Estado Nacional deje de tomar medidas unilaterales que afecta a esa recaudación, porque además de que vos recaudas menos, porque hay menos consumo, por ejemplo, también el gobierno, este último tiempo, nacional, lo que hizo fue unos cambios en ciertas normas tributarias que de alguna manera eximían a algunos sectores de pagar algunos impuestos. Por ejemplo, a los importadores se les eximía de una parte del IVA que pagaban. Entonces eso también genera menos recaudación. Claro. Y en tercer lugar, que un poco el eje de la discusión política de ahora, es lo que el Estado Nacional recauda, no distribuye a las provincias porque por ley no se distribuye, se los queda a sí mismo con una asignación específica, es decir, vos recaudaste un impuesto que está por ley creado para financiar algo, pero no estás ejecutando ese gasto, que es el reclamo de los gobernadores con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso. El caso más discutido es el impuesto a los combustibles, que de repente cerca del 30% de ese impuesto tiene por ley una asignación específica que es para financiar obras viales, obras hídricas y demás. El Estado Nacional los recauda, se queda esa guita, no la gasta en eso para lo que fue creado, y los gobernadores al mismo tiempo tienen rutas nacionales en sus provincias que están deterioradas. Entonces, ¿qué dicen? Como vos no estás ejecutando esto, cambiemos la ley y que la distribución de esa plata que vos estás hoy teniendo pero no la ejecutás vaya directamente a mi provincia y yo me ocupo de hacer lo que tengo que hacer. Eso incrementaría también de manera bastante importante la coparticipación, digamos, y los recursos que tienen las provincias por parte del Estado Nacional. De eso se va a hablar ahora en esta semana, en diputados. Sí, mañana martes hay una reunión de comisión, de la Comisión de Seguimiento de Normas Tributarias se le llama, en donde fueron invitados, entre otras personas, el secretario de Hacienda de la Nación y el titular de ARCA, para que den explicaciones, primero, de qué pasó con esos fondos que el Estado Nacional recaudó por el impuesto a los combustibles, pero no ejecutó, digamos, que den una rendición de cuentas, y para empezar el tratamiento parlamentario, justamente en comisión, de los proyectos estos de impuesto a los combustibles y ATN, que ya tienen media sanción del Senado de la Nación, y que ahora justamente entra en trámite parlamentario en diputados para ver si se puede aprobar esa reforma en las leyes. Bueno, además, en esta reunión de comisión, que como bien lo decía Sale, está invitado el titular de ARCA y también está invitado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estás invitado vos a participar. También, exactamente. Así que vamos a estar ahí en la reunión de comisión en el Congreso mañana, exactamente. Pregunto, no sé si me lo podés contar. El objetivo es mostrar qué hacían las provincias cuando recibían estos aportes y cómo lo fueron distribuyendo o trabajando en las provincias y qué impacto tiene al no recibirlos. No, en verdad, sí, va un poco por la línea. Básicamente la reunión busca
entender por qué las provincias hoy están con un bajo nivel de recursos, entender cuál es el impacto positivo que va a tener para las provincias justamente estas leyes que están siendo tratadas, esos proyectos de leyes que están siendo tratadas, y un poco cuantificar, ¿no? Es decir, para hablar un ejemplo, en todo el 2024 las provincias en conjunto, por la caída de la coparticipación, perdieron cerca de 5 billones de pesos. ¿Qué hubiese pasado si en el 2024 hubiese regido la reforma que hoy se está hablando, ¿no? Claro. La pérdida iba a ser menor, o en algún caso quizás no tenían pérdida. Bueno, lo mismo aplicado para el 2025, es decir, hacer una estimación de cuál es el beneficio que tienen las provincias en estos proyectos que se están tratando, para ver también de qué manera eso impacta en mayor sostenibilidad de sus cuentas públicas. Porque lo que hoy está en juego justamente es qué tan sostenible, qué tan sanas están las finanzas públicas provinciales a partir de una baja de recursos, cuáles son los riesgos potenciales para el mediano plazo que tienen las provincias, como estamos viendo en los últimos tiempos que ya hay algunos impactos negativos sobre eso, y darle de alguna manera, bueno, el respaldo desde el análisis económico y desde los datos a estos proyectos que están en discusión, para que quede claro, digamos, que es necesario que las provincias recompongan ingresos y que estos dos proyectos son una muy buena vía para que pase eso.